están? Yo soy Diana, bienvenidos a El Artista. Nuestro tema de esta semana es literatura y tenemos un súper invitado con nosotros. Él es Alex Haro y hoy vas a conocerlo. Alex Haro Díaz es un escritor mexiquense, egresado de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y un apasionado por la narrativa de terror. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Es también profesor de las áreas de español, literatura y filosofía y ha colaborado en la revista La Jungla y es columnista en Acuarela Humanística. Su libro de cuentos Quimeras bajo la cama, publicado a principios de 2020 por la editorial Ediciones de Autor, es su debut como autor publicado. Él es Alex Haro. Alex, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en El Artista. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Y bueno, platícanos entonces, ¿cómo son tus inicios en el arte? ¿Cómo es que llegas al camino de la literatura? ¿Y cómo decides finalmente dedicarte a ello profesionalmente? Pues casi todos empiezan leyendo desde muy niños. Creo que yo también, pero no tuve una explotación lectora hasta que tuve 14, 15 y yo jugaba mucho fútbol, como el 90% de los niños mexicanos. Llegó un punto en el que dijo, ok, en esto no la voy a armar, soy más tronco que un tronco, entonces mejor ahí muere. Yo no soy el de, me lastimé la rodilla. No. Yo simplemente me di cuenta que era muy malo, entonces Que no dije, era lo tuyo. esto no va. Entonces, como buen adolescente, empecé a hacer lo que todos los adolescentes hacemos, dormir más tiempo de lo normal, ser un asocial asqueroso, que sentirte identificado con My Chemical Romance, aunque no sabía inglés, etcétera, ¿no? Okay. Un día empecé a leer libros así que me encontraba en la biblioteca de Inma, hasta que me encontré un libro de Stephen King en una librería de mi pueblo, la única que hay en mi pueblo, porque pueblo. Y me llamó mucho la atención la portada. El libro se llama Posesión y es un dibujo muy, muy padre, muy chido. Y dicen, no juzgues un libro por su portada. Yo la neta sí lo hice, entonces dije, se ve bien cool, vamos a leerlo. Era un libro como de 500 páginas, 400 y algo, y me lo leí en una noche. ¡Wow! Que para un niño sí es como de... Entonces empecé a leer un montón de libros de Stephen King, lo cual es curioso porque a mí las películas de miedo siempre me dieron mucho miedo. Yo era ese mocoso, que mi hermano me lleva 5 años, ¿no? Okay. Entonces cuando yo tenía 7, 8, él tenía 12, 13, entonces él ya quería ver El Exorcista, El Títere, esto, lo otro, y pues tenía su conejillo de indias. Y el muy menso me ponía ahí a ver películas y yo pasaba 2 meses sin dormir y mamá. Pero empezó a gustarme el terror, no sé por qué. A la fecha sigo sin entender por qué, porque me sigue dando miedo. Okay. O sea, es una cosa muy estúpida, pero creo que es lo mismo que siente la gente al subirse a las cosas de Six Flags o algo así. Entonces me atasqué como 8 o 9 libros de King, hasta que me harté de leerlo él y dije, ok, tengo internet, puse Stephen King en Google y me salió Wikipedia, leí su biografía y empecé a ver, pues lo influenció Frankenstein de Mary Shelley, lo influenció Drácula, y empecé a leerlos y consumirlos y me adentré en este mundo del terror que me enamoró por completo, ¿no? El libro que me cambió fue Frankenstein, sin duda alguna, es una cosa bella, hermosa, preciosa, divina, maravillosa, perfecta. Léanlo. No hay palabras, y léanlo, por el amor de Dios, háganse ese favor. Y empecé a leer mucho más, entonces empecé a leer ya latinoamericanos, leía Borges, leía Cortázar, leía Márquez, leí Mujeres, Amparo Dávila, Elena Garro, Rosario Castellanos, y me di cuenta, ¿cómo es posible que estas personas hagan que las palabras que usamos todos los días suenen diferente? ¿Cómo es posible que te enamores de un personaje, de un libro, de una atmósfera, de un escenario? ¿Cómo es posible que esto sea mejor que tus sueños? Que esto sea lo más cercano al amor que conoces a esa edad. Entonces, literalmente sí, tal cual me enamoré de la literatura y dije, yo quiero intentar hacer eso. Okay. Evidentemente los primeros intentos fueron pésimos, ¿no? Pero esos primeros intentos fueron muy importantes porque esto va para todos los que quieran hacer cualquier cosa en la vida, no solo arte. La primera vez que lo intentes vas a ser muy malo. Y tienes que ser consciente de eso. Muy pocas personas, salvo grandes excepciones, empiezan haciendo cosas haciéndolas bien. ¿No? Y son genios o son gente... La mayoría de mortales nosotros, pues, las primeras cosas que intentas hacer van a ser muy feas. Todavía me acuerdo lo primero que escribía era como si tradujera libros de King al español. Ok, claro. Porque era tu influencia. Sí. Era tal cual una copia. Entonces, luego yo empecé a ver documentales de este vato y decía que él hacía lo mismo con sus autores. Y dije, ok, mira, todos lo hacen, perfecto. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino, ¿no? Entonces, yo a los 17, 18 ya tenía claro que estaba enamorado de la literatura, que era lo único en mi vida en ese momento que de verdad tenía sentido. Wow. Lo único que me llenaba, que era una época muy fea porque, como todos en la adolescencia, todos sufrimos de diferente forma, ¿no? Entonces,
la literatura para mí fue ese bálsamo que me alejó de hacer cualquier otra estupidez que pude haber hecho en ciertos momentos. Entonces yo dije, ok, tengo que devolverle algo de lo que me ha dado a mí. Entonces dije, va, voy a estudiar letras. Lo cual para mi familia no fue muy bien recibido, evidentemente, ¿no? Fue como, ok, letras, hijo. ¿Y de qué vas a vivir? Efectivamente, ¿no? Mi mamá fue a preguntarle a la gente de la facultad. O sea, así, no, fue una cosa bárbara. En fin. El asunto es, obviamente... ¿Pero qué les pregunto? ¿De qué viven ustedes o...? ¿A qué se dedican? O sea, sí puede comer. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo la supe desde que empecé a leer que a esto me quería dedicar. Obviamente entré a la carrera sabiendo de que la carrera no te prepara para ser escritor. Sin embargo, siempre traté de estar escribiendo todos los días. Yo escribo todos los días. Okay. Salvo contadas excepciones, trato de escribir todos los días. Okay. Algo que pasa cuando tratas de ser artista y que creo que es a lo que todos nos enfrentamos es al miedo del público. Por fortuna a mí nunca me dio mucho miedo porque yo siempre he sido muy... ¿Cómo se dice? Siempre he sido muy arrojado, pues no me tiendo a... Soy ese rato que habla todos los tiempos en clase, que ¿quién quiere pasar a hacer algo? Yo jalo todo el tiempo, no sin problema. Entonces para mí no... Extrovertido. Exacto, esa es la palabra, se me fue. Muchas gracias. Letras, ¿qué te digo? Entonces, nunca tuve ese problema. Sin embargo, sí da mucho miedo pararte y decir, esto lo escribí yo, se van a burlar, son mis poemojis, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿No? En fin. Pero tuve acercamientos muy chidos porque los primeros 2 fueron con mis amigos en un coloquio en la universidad, te sientes arropado, van 10 personas, de esas 10, 8 son paleros tuyos, entonces te van a aplaudir aunque lo hagas muy mal, no hay ningún problema. Pero el tercero o cuarto me lancé a Guadalajara a un congreso allá y me metieron en una cantina. Ahí leí un cuento y fue pésimo porque pues, había un montón de borrachos gritando leperadas por doquier, no tenían micrófono, entonces era a grito abierto ahí, a todos les valía 6 hectáreas de papalote. Entonces, después de esa experiencia fue como, ¿qué más me puede pasar? Claro. ¿No? O sea, que no hay nada que me puedan decir, hacer, nada que supere esto. Ya toqué fondo. Ya, este es... Arriba. Entonces, para mí siempre fue muy claro que yo quiero hacer esto y por fortuna, este año, 2020, pude publicar este libro. Entonces, cuando la gente critica el 2020 es como de, no, o sea, no ha estado tan feo. Creo que esas son mis bases, tratar de hacerlo siempre lo mejor que puedo y disfrutarlo, ¿no? Para eso nos metimos al arte, creo, porque todos los que nos estamos en este asunto del arte es porque alguien nos contagió esa pasión. Entonces, el día en el que lo hagas por hacerlo, ya no. Sí. Ya no vale la pena, creo yo. Claro. Oye, pero cuéntanos entonces cómo es la historia en que llegas a publicar el libro, cómo te aventaste a decir, a ver, este es mi conjunto de cuentos, me voy a aventar a publicarlo. ¿Cómo pasó? Pues fue una cosa bien rara. Yo no creo mucho en este asunto del horóscopo y el destino y todo, pero sí creo en Dios y creo que se nos presentan a veces oportunidades en la vida que no podemos dejar pasar y pasan porque sabrá Dios por qué. No. Yo estaba trabajando en mis prácticas profesionales, en una prepa. ¿No? Yo me quise aventar a dar clases en una prepa que fue bien divertido, una prepa abierta una prepa pública, de 50 niños por grupo, 3 grupos. Y yo, esto es bien divertido, ¿no? Ahí te das cuenta de lo que de veras es dar clases. A mí me encanta dar clases, es divertidísimo. Entonces un día, la persona que estaba a cargo de mí me dice, pues vamos a traer a una escritora, Gabriela Ballesteros, a que tenga una plática con los muchachos de su libro, bla, 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 ¿no? Entonces ya me presentan con esta Gaby y la profesora Morquecho, que es la profesora que estuvo a cargo de mí, le dice, no, pues es que él escribe. Muy bien. ¿Y tienes unas 100 páginas que me puedas mandar? Y yo, va a sonar un tanto egocéntrico, pero les digo, yo trataba de escribir diario, tengo 300, creo que sí. Creo que sí las puedo juntar, ¿no? Si sale algo. Entonces ahí le hablé a Valesca, mi mejor amiga, le hablé, tengo que juntar 100 páginas, ayúdame a decidir qué es lo más trabajadito, lo más limpiadito. Porque mucha gente a veces no entiende cuál es el proceso del arte. Piensa, pues el artista está sentado en su casa durmiendo, así, y llega la inspiración y jamás ocurre así, ¿no? Claro. Se te ocurre una idea, o al menos a mí me pasa, se me ocurre una idea, la escribo, la dejo ahí, al día siguiente no sirve de nada, está asquerosa, la corrijo, la mejoro, la trabajo. Entonces, ese día me dijo, mándame 100 páginas para hoy,
Las junté, dije, creo que esto es lo más decente que tenemos, se los mandé, las leyeron, me hicieron unas correcciones, las volví a mandar, y un par de semanas después me dijeron, oye, ¿nos interesa? ¿Te interesa? Y yo, no. Claro que me interesa, ¿no? Fue una cosa bárbara, fue muy precioso, muy divertido. Fue un sueño hecho realidad, tal cual, porque a lo mejor pasa que nunca en la vida va a ser algo importante, ¿no? Pero para mí lo es. Claro. Es como ya alguien lo leyó, alguien ya quiso aventarse a venderlo, le encontró sentido a esto. Y es un impulso, ¿no? A veces creo que en disciplinas científicas no se valora la primer paga porque pues, te acostumbras, ¿no? A que cuestiones como ser médico o ser abogado se respetan mucho más. Pero para nosotros artistas, la primera vez que te pagan es como, güey, alguien le da valor a esto. El artista vive del aplauso. No es cierto. No. Entonces, fue muy fortuito. Yo nunca voy a negar que he tenido mucha suerte. No creo que yo sea el mejor escritor del mundo, ni de cerca. Yo creo que he tenido mucha más suerte que talento y fue muy, muy fortuito. Entonces, yo tengo siempre mucho que agradecer y pues ya, esa fue la historia. Vamos a entrar un poquito más en tema y ya que es tu tema, tu mero mole, vamos a hablar precisamente de la evolución del terror. Entonces, cuéntanos tú cómo ves desde tu perspectiva de escritor también, cómo ves esa transformación y qué es lo que a ti más te gusta y te ha afectado o te ha inspirado Claro. para escribir. Pues mira, yo creo que el miedo es la emoción más natural de cualquier individuo, deja tú los hombres. Todos los seres vivos nos movemos a partir del miedo porque el miedo es ese gatillo en tu cerebro de, ok, algo anda mal y es una advertencia que te mantiene vivo. Uh-huh. El miedo te permite estar vivo y no me refiero solo al miedo de, ay, es que abajo de mi cama, no, me refiero a que cada vez que empiezas un nuevo proyecto hay miedos, cada vez que conoces a una nueva persona hay algún miedo, cada vez que te empiezas a enamorar hay miedo, es decir, ese miedo es a veces muy útil porque te permite pensar. La humanidad en general siempre le ha tenido miedo a muchas cosas, sobre todo a lo que desconoce, ¿no? Ahorita que me estoy titulando, mi tesis es precisamente del miedo a lo desconocido, porque es impresionante que le tenemos miedo, no sé, a un perro, porque sabemos qué nos puede hacer el perro. Sabemos que es más rápido, que nos muerde y que duele. Pero tú metes a una persona en un espacio oscuro y se va a aterrar porque la posibilidad de lo que ocurre a su alrededor se circunscribe a todo lo que su imaginación le permita pensar. Y la imaginación de una persona es sí. muy peligrosa, para bien y para mal, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa mucho del miedo, sobre todo de 200 años para acá, es cómo ha habido una evolución desde lo fantástico a lo real. Uh-huh. Tú me decías ahorita Frankenstein, las brujas, zombies. Como que siempre a los humanos, a las personas nos gustó pensar en el miedo como algo externo, como algo fantástico. Drácula es algo que nunca va a suceder y por eso nos da miedo, porque a lo mejor sí, entonces ahí entra. Sin embargo, desde Stephen King para acá, creo que ha habido una exploración del miedo a lo real. Para mí, de las mejores obras de Stephen King por encima de It o El Resplandor, para mí, es una novela que se llama Misery. Si pueden, la película está bien chida, entonces si les da flojera leer, vean, la película está buenísima. ¿Recomendación? Sí, al 100, donde un escritor sufre un accidente automovilístico, despierta y está amarrado, bueno, no amarrado, pero está relativamente lisiado en una cama con una señora que no conoce. Resulta que esta señora es una enfermera retirada, que es la admiradora número 1 de este güey. Y lo que ella no sabe es que acaba de publicar él un libro donde a su personaje principal de una saga tipo Harry Potter lo acaba de matar. Entonces esta señora lo lee, se vuelve loca y lo obliga a escribir para salvarse. Uh-huh. Esos miedos me encantan porque es algo real, es algo que puede pasar y a mí me da mucho más miedo, como a todos, penosamente en México, me da más miedo ir por la calle solo de noche que lo que hay en mi closet, no hay nada, ¿sabes? Me parece que aquí la labor, hay una escritora argentina que me fascina, que es Mariana Enríquez, que esta mujer tiene un libro, lo recomiendo muchísimo, se llama Las cosas que perdimos en el fuego, donde habla del miedo que sufren las mujeres por ser mujeres en una sociedad machista. Entonces, para mí ya evolucionó ese asunto, sobre todo desde la posmodernidad, donde nos dimos cuenta de que, ok, sí, Frankenstein, pero ¿por qué nos preocupamos de Frankenstein que no existe y no nos preocupamos de mi papá que me pega, de mi novia que me encela y me pega también, de mi pareja que es tóxica, que es la palabra favorita de los centennials, de ¿por qué no me da miedo esa persona que está ahí atrás y lleva 2 cuadras, que me imagino que, insisto, a todos en México nos ha pasado,
que vas caminando y ya van 2 calles seguidas en las que un mismo tipo o tipa va atrás de ti, me van a querer asaltar. Y ese miedo es el real y es el miedo que a mí me preocupa. Entonces este libro, por ejemplo, está lleno de esos miedos de qué horrible es tener un papá que te pegue, qué horrible es tener una mamá que lo permita, qué terrible es caminar por la calle y que te sigan 2, 3 tipos, que insisto, creo que a todos nos ha pasado. Y lo peor de todo es que es un miedo con el que vivimos todos los días y que ya lo acostumbramos. Entonces ya todos sabemos que, híjole, si me siguen, toco una puerta para fingir que es mi casa. No tendríamos que hacer eso. Alguien. Sí, o sea. Y es lo que da más miedo, creo, que ya se normalizó tanto que... Sí. Lo peligroso del miedo es que te acostumbras a vivir con él. Entonces a veces nos falta un recordatorio de que esto no es normal. Pero a mí me impactan mucho esas historias que tienen un carácter social. Creo que los artistas tenemos cierta responsabilidad social de reflejar lo que estamos viviendo. Claro. Me encantaría pintar en todos mis libros un México perfecto, maravilloso, divino, chulo, hermoso. Lo es, pero también tiene cosas malas. Y me mentiría a mí mismo y le mentiría a la gente si no lo reflejo. Antes el miedo era para mí un escaparate como fantástico de cualquier otra cosa. Hoy en día ya no, porque penosamente la sociedad ya no nos permite tener esos escaparates porque no hay manera de salirte de esto. A lo mejor es una visión muy pesimista del mundo, pero vamos, si nosotros como artistas callamos la realidad, ¿quién la va a denunciar? ¿Quién la va a ver? Creo que todas las obras de arte responden mucho a su tiempo. Entonces, como artistas, insisto, a lo mejor va a sonar irónico porque creo yo que el arte no tendría por qué tener una justificación, pero sí para qué. Y creo que de eso se trata, de ponerle más sustancia y aprovechar el miedo que es delicioso. Te hace sentir humano, o al menos es lo que me pasa a mí. El miedo te hace sentir que existes, que hay algo allá afuera que te puede hacer daño, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos cerrando todo esto. Cuéntanos qué estás haciendo en este momento y dónde te puede encontrar la gente. Muy bien, de entrada, cualquier cosa que la gente quiera ver, me pueden seguir en Instagram como @AlexAroD, Aro con H, como se ve ahí, y en Facebook como Alex Aro Díaz, escritor. El libro lo pueden encontrar en Mercado Libre. Ponen Quimeras bajo la cama, ahí les va a salir. La editorial se llama Ediciones de Autor, para que la sigan en Facebook. Tienen libros muy, muy padres. Y la gran ventaja es que publica escritores locales. Entonces, no es como de, jamás voy a ver al escritor. No, es muy padre porque esta editorial se encarga sobre todo de vender en escuelas. Y una vez que la escuela lo lee, llevan al escritor a que demos una charla con los muchachos sobre el libro. Increíble. Todos los miércoles tengo una columna en Acuarela Humanística, una revista de la facultad, donde hablo de, pues, muchas cosas sobre qué es leer y sobre qué significa tratar de ser un lector todos los días. Yo lo encuentro muy divertido, entonces me encantaría que la pudieran leer y comentar, porque trato de hacerlo un diálogo, que es algo precioso de los textos, ¿no? Tratar de dialogar con el otro es muy divertido. También tengo un podcast, Qué chévere, qué chido. Mi mejor amiga es venezolana, entonces es muy divertido porque es un podcast intercultural muy genial en el que nos damos cuenta de, vaya, nos parecemos más de lo que pensamos. O sea, los latinos somos lo mismo. Ya no hay taquitos, pero seguimos siendo la misma cosa, convivimos en la misma Pachamama, dirían los hippies. Está bien, ahí vamos. Entonces, el programa lo pueden ver en YouTube, está todos los lunes a las 2 de la tarde y en Spotify. Bueno, ahí no lo pueden ver, ahí lo pueden escuchar. Sin especie. Entonces, para que me sigan ahí también. Y pues remarcar y agradecer la invitación. Para mí fue un gusto, un placer. Siempre que alguien me invite a donde sea a platicar, es divertidísimo y sobre todo platicar de literatura. Y pues muchas gracias por todo. No, gracias por venir. Y pues bueno, recuerden que aquí vamos a dejar toda la información de Alex, sus redes sociales, el libro, el link directo a Mercado Libre para que nomás le den clic y lo compren. Todo eso va a estar por aquí en algún lugar saliendo, la información va a estar. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, El Artista en Facebook y El Artista con ~T en Instagram. Ahí toda la semana va a estar saliendo información de Alex, de sus libros, de sus cuentos. Bueno, va a estar saliendo de todo. Entonces, estén muy al pendiente de nuestras redes. Y pues bueno, cerramos por el día de hoy. Yo soy Diana. Yo soy Alex. Y nosotros nos vemos en la próxima. Adiós. Bye.